Aplicaciones físicas de la integral definida. Baricentro, centro de masa, centroide, punto de equilibrio. Son expresiones que suelen usarse para referirse al centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto que se comporta como si todas las masas de un sistema estuvieran concentradas en él. Y por eso el momento estático en este punto es cero. En este video veremos cómo determinar las coordenadas del centro de gravedad de una superficie de densidad uniforme. Dado un conjunto de puntos materiales alineados, si tomamos cualquier punto del eje común y calculamos el momento de primer orden respecto de él y resulta que da cero, entonces ese es el centro de gravedad. Ahora bien, si ese momento no es cero, nos proponemos buscar el punto G que sí lo sea, el punto respecto del cual el momento de primer orden resulte nulo. Ahora bien, en la ecuación del momento de primer orden respecto del punto G, m sub i son las masas de los puntos materiales conocidos. Pero x sub i se refiere a la ubicación de los puntos respecto de G. Y estas no las conocemos, porque no sabemos dónde se encuentra G. Pero lo que sí conocemos son las ubicaciones de cada punto respecto del punto A. Las ubicaciones x1, x2, x3, xy. Entonces, el x sub i de esta ecuación podemos expresarlo como x sub i menos xg. Veamos cómo es esto. Tratemos de visualizarlo. Por ejemplo, supongamos que xg está a 2 unidades a la derecha de A. Y x2, su ubicación es 6. Entonces, x2, el punto 2, con respecto a G, su ubicación es 4 a la derecha. ¿Qué relación existe? 6 menos 2, que es 4. Lo mismo va a ocurrir con el punto P3 o el punto P sub 1, que su ubicación menos 4 con respecto a A será menos 6, es decir, menos 4 menos 2 con respecto a G. Quiere decir entonces que en esta expresión, en esta parte de la ecuación, debemos expresar x sub i menos xg. La expresión entonces del momento de primer orden respecto del punto G es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de todas las masas por x sub i menos x sub g. Si trabajamos con esta expresión, vemos que podemos aplicar propiedad distributiva. Además, resultan términos donde vamos a estar multiplicando m sub i por x sub i y términos negativos del producto de m sub i por x sub g. Si agrupamos estos términos, resulta la sumatoria de unos menos la sumatoria de los otros. Muy bien, nuestro objetivo es que el momento de primer orden respecto de G sea 0. Esta nueva expresión que obtuvimos del momento de primer orden de G la vamos a igualar a 0. Vamos a despejar, pasando este término hacia acá, seguimos despejando, dividiendo. Resulta entonces esta expresión fraccionaria. Pero analicemos cada una de estas partes. El numerador es la sumatoria de las masas por x sub i, es decir, que es el momento de primer orden respecto de ese punto genérico A. Y en el denominador tenemos la sumatoria de todas las masas, es decir, la masa total. Como dijimos anteriormente, el momento de primer orden, el momento estático, permite calcular el centro de gravedad. Al dividirlo por la masa total, encontramos xg. Veamos ahora las expresiones de xg e ig, que son las coordenadas del punto centro de gravedad, del punto G. Para un sistema de puntos materiales no alineados,
podemos reconocer que X y G se calcula como el cociente entre el momento estático respecto del eje Y dividido la sumatoria de todas las masas, es decir, la masa total. Y en IG, el denominador es el mismo, masa total, y el numerador es el momento estático respecto del eje X. Entonces, esta expresión corresponde a XG e IG en este caso. Para el caso de una placa formada por rectángulos, estas son las fórmulas de cálculo. Y podemos verificar que XG es el momento estático respecto del eje Y dividido la masa total. Y para calcular IG se divide el momento estático respecto del eje X dividido la masa total. Recordemos que la masa se calcula como densidad por área. En este caso, las áreas se obtienen multiplicando las bases por la altura de cada uno de los rectángulos. Por último, centro de gravedad de una superficie definida por curvas. Estas son las expresiones. Recordemos entonces que la superficie va a estar definida por una función f, una función g, que en este caso f la limita en la parte superior, g en la parte inferior. Entonces, en esta expresión tenemos el momento estático respecto del eje Y y en esta expresión el momento estático respecto del eje X. En el denominador aparece la densidad por, y esta expresión es el área de la superficie determinada por F y G. En las expresiones aparecen F y G en un orden determinado, refiriéndose a cuál de las funciones tiene una curva que limita en la parte superior y cuál en la parte inferior. Siendo que tenemos en ambos numerador y denominador la densidad, podemos simplificar. Y usualmente este 2 se escribe en el denominador, con lo que resulta estas dos expresiones, fórmulas de cálculo de las coordenadas del centro de gravedad. Para finalizar, repetimos lo que dijimos al principio: la interpretación física del centro de gravedad es el punto que actúa como si todas las fuerzas del sistema se concentraran en él. El centro de gravedad puede llegar a quedar fuera del sistema, depende de la forma de la superficie, y si la figura es simétrica respecto de un eje, el centro de gravedad se encuentra sobre el eje de simetría. Estas imágenes corresponden al video de centro de gravedad de Proyecto G de Canal Encuentro, que es muy recomendable, ya que si bien no se refiere a la forma de calcular, que es lo que estuvimos trabajando nosotros, permite visualizar y comprender mejor este concepto.